Un buen día, esperando que se encuentren bien. Me encuentro grabando este video para la asignatura de .NET. No he grabado video anteriormente para esta asignatura, pero ya tengo los puntos que debemos tratar sí o sí. Yo estos dos puntos los voy a grabar en video y espero que podamos vernos, digamos, en alguna de las clases. Yo sé que se está haciendo difícil este tema, pero espero que podamos vernos. De lo contrario, ya le solicité a Rodolfo que recolectara su Gmail, en este caso del señor Carrillo, del señor Andrade, señorita Viviana, señor Soto, son los que están en esta asignatura. Por lo tanto, muy probablemente voy a solicitar sus Gmail para que un día nos pongamos de acuerdo y hagamos una videollamada grupal, en donde ustedes me puedan preguntar, podamos hacer algún tipo de ejemplo, en donde todos podemos estar trabajando al mismo tiempo. Yo sé que en el tema de los videos soy yo el que hablo, yo el que codifico, el que pruebo, etcétera. La idea es que ustedes vayan haciendo lo mismo que ven en mis videos, y si alguna vez o por alguna razón tienen algún error, lo ideal es que ustedes me escriban un correo, me adjunten el error que están teniendo para poder ver cómo lo solucionamos. De repente puede ser una línea de código que quedó mal escrita, que puede estar arruinando toda la aplicación. En este caso, lo que vamos a tratar hoy en este video es el modelo vista controlador o MVC, que el primer punto que vamos a ver. El otro punto es servicios web. ¿Ya? Van de la mano, son muy parecidos, pero en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Que MVC es una manera, digamos, de construir una aplicación web para que funcione de la mejor manera posible, sea escalable. O sea, si mañana, hoy día, por ejemplo, la aplicación el día de hoy tiene 100 usuarios y por alguna razón X mi aplicación se hace muy famosa o mi página se hace muy famosa y mañana tengo 1000 usuarios en vez de 100, la aplicación sea capaz de trabajar con esos 1000 usuarios y no se caiga. ¿Ya? Que eso es lo que nosotros queremos evitar, que nuestra aplicación se caiga cuando sea visitada o cuando se trabaje con ella. En este caso, tengo un diagrama del MVC en donde este personaje que está aquí somos nosotros en un navegador web, sea Chrome, sea Internet Explorer, sea Edge, sea Firefox, sea Opera, sea Safari, el explorador que nosotros tengamos instalado, ya sea en el PC o en algún smartphone o tablet, lo que sea, va a ser este personaje que está, el cual va a solicitar una página web. Pero eso los usuarios comunes no lo tienen muy internalizado. Incluso yo creo que algunos de ustedes a lo mejor todavía tienen dudas de cómo funciona esto realmente. ¿Cómo yo solicito una página? ¿Cuándo la solicito? Yo cuando estoy en el explorador en ninguna parte hay un botón que dice solicitar o algo así. Y es porque los exploradores se crearon, digamos, para que el usuario no tuviera mayor conocimiento de lo que está pasando atrás. Entonces, ¿cómo solicito una página? ¿Cómo solicito una página? Muy sencillo. Yo simplemente escribo, por ejemplo, aquí www.google.cl. Al escribir esto, yo estoy solicitando o requiriendo, ¿ya? Estoy enviando una petición hacia un servidor, en este caso el servidor de Google, y el servidor de Google me va a enviar una respuesta. Así funciona las aplicaciones web, ya que trabajan bajo el protocolo HTTP. Este protocolo de comunicación entre cliente y servidor es, digamos, tiene una sola dirección. O sea, cuando el cliente solicita algo, el servidor responde. Si el cliente no solicita nada, el servidor no te va a responder nada, ¿ya? En este caso, si yo no hago una acción desde el navegador, el servidor nunca me va a responder nada en lo absoluto. En este caso, voy a hacer una prueba con un servidor local que yo tengo, ¿ya? Todos los servidores locales siempre, cuando yo lo estoy probando, voy a escribir localhost, refiriéndome a mi misma dirección IP, ¿ya? Y todos o todas las aplicaciones web, o ya sean servicios web, están trabajando en un puerto.
Los PC tienen alrededor de 65.000 puertos más o menos en los que pueden trabajar, digamos, sus aplicaciones, ¿ya? En este caso yo monté un servidor en el puerto 4000, por lo tanto, si yo accedo a localhost 4000, al hacer enter acá, yo estoy enviando una solicitud a mi servidor y mi servidor va a responder algo, ¿ya? En este caso, vamos a ver, escribo localhost 4000 y el servidor me responde una lista de objetos, ¿ya? En este caso, se las paso a explicar porque es muy interesante este tema, así es como funcionan las aplicaciones actuales. En este caso, este servidor me está respondiendo una lista de objetos y estos objetos están en un formato que se les conoce como JSON. No voy a entrar en detalle ahí porque no va, digamos, al ramo esto de manejar los JSON, pero los JSON, digamos que son objetos los cuales tienen sus atributos ya definidos y cada uno tiene valores diferentes. ¿Se dan cuenta? Todos tienen un ID, todos tienen un nombre y un salario, pero con datos distintos, ¿ya? Puros datos distintos. Esto que estamos viendo en pantalla lo está sacando mi servidor desde una base de datos que yo tengo en mi mismo PC. En este PC existe una base de datos en donde están todos esos registros. Lo que hace mi aplicación, en este caso, es sacar esos registros y retornarlos en formato JSON, JSON, así se escribe. Yo hice una petición a mi servidor y me devolvió esto, que no es una página web porque esta no es una aplicación web, esto es un servicio web en realidad. Pero las aplicaciones web funcionan igual, yo escribo esto y en vez de devolverme todos estos datos, a lo mejor me devuelve una página que tiene una bienvenida, que tiene unos botones, que tiene texto, que yo puedo leer, que puedo navegar en ella. Pero si yo no le solicito al servidor, no voy a tener esa página, digamos, en mi navegador. Entonces, si vamos al diagrama, al solicitar, ¿qué es solicitar? Solicitar es escribir una URL en el navegador. Entonces, en las aplicaciones web actuales siempre hay un controlador. En este caso va a estar escrito en C#. Ese controlador va a detectar, digamos, qué URL se escribió, qué URL fue la que yo escribí y dependiendo de la URL que yo escribí, él le va a preguntar al modelo, ¿ya? Que el modelo es la interacción hacia la base de datos. Nosotros lo hacemos con Entity Framework. Con Entity Framework nosotros hacemos una abstracción de la base de datos, digamos que la traemos en cierto punto o establecemos una conexión con ella para poder obtener y manipular los datos de una manera mucho más simple que conectarnos a la base de datos y enviarle consulta a SQL, que nos devuelva, enviarle más consultas a SQL. Eso es muy complejo. Y así es como se manejaban anteriormente las aplicaciones, con consultas directas, como las que ustedes están haciendo en sus asignaturas de base de datos, como las que ya hicieron en sus asignaturas de base de datos. Seller, asterisco from, tanto, where, etc. Nosotros tenemos otra sintaxis para hacer esas consultas que se llama link queue, ¿ya? Que necesito que ustedes googleen un poquito de link queue porque eso no está, digamos, especificado 100% en la asignatura, que lo veamos completo. Ya hemos hecho algunas cositas con link queue que a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta, pero cuando cargamos nuestras tablas nosotros estamos utilizando link queue, ¿ya? Si ustedes quieren hacer filtro de la información, si quieren buscar la información, si la quieren ordenar de alguna forma alfabética o en orden contrario, ustedes van a ocupar link queue para poder manejar los datos que contiene la base, ¿ya? Entonces el controlador lo que hace es, le dice, mira, por ejemplo, en este caso, cuando yo escribo esta URL, lo que hago es pedir todos, esta URL es eso, un slash, ¿ya? La URL inicial, digamos, de la página. Cuando yo pido la URL inicial, si ustedes se dan cuenta, por esto slash me devuelve lo mismo. Lo que hace mi aplicación es que llega la petición y mi aplicación dice, mira, me enviaron, ¿qué URL te enviaron el navegador? Esa, un slash. Mi aplicación dice, ya, cuando se envía un slash, lo que hay que hacer es sacar todos los trabajadores que tiene la base de datos y devolverlos a la pantalla del usuario. Entonces, si nos vamos al diagrama, yo al enviar slash, digamos, al enviar slash,
el controlador decide, porque eso nosotros lo programamos, le decimos cuando llegue el slash, tú haz esto. Cuando llegue el slash tanto, tú haz esto otro. ¿Ya? En este caso, cuando llega el slash, lo que hace es sacar todos los trabajadores de mi base de datos y esos se los pido al modelo, porque el modelo es quien controla eso. Y yo los obtengo y los guardo de nuevo en el controlador. Luego el controlador se comunica con un tercer objeto, ¿ya? Que esto completa, digamos, el MVC, que es la vista. Tenemos modelo, vista, controlador. Esas son las siglas de esta arquitectura de software. Esta arquitectura de este patrón de diseño que se llama MVC. Modelo, vista, controlador. ¿En qué se basa? En que dividimos las tareas en tres unidades. El controlador lo único que hace es recibir las peticiones, sacar los datos necesarios, entregárselos a la vista, y la vista es, digamos, el elemento que ve el usuario. ¿Ya? El usuario lo que ve son las vistas. El usuario no ve al controlador, porque el controlador son puras acciones lógicas. Al modelo tampoco lo ve. El modelo es lo que está más alejado del usuario, que son los datos reales. Nosotros lo tratamos de mantener lo más lejos del usuario, porque eso podría afectar. Si el usuario es capaz de acceder al modelo, quizás lo pueda modificar sin ninguna restricción, por lo tanto nos puede destrozar la base de datos, por ejemplo, si es capaz de acceder al modelo. Por eso hay un ente que está entre el usuario y el modelo, que es el controlador, y es él el que decide qué datos se sacan, qué datos se modifican, qué datos se borran, qué datos se insertan. Y eso se controla en qué momento en el que nosotros escribimos ese código y le decimos, mira controlador, así se hacen las cosas. Entonces, él no aprende, digamos, que él simplemente lo tiene todo codificado ahí. Cuando ocurren las acciones dice, ya, si está ocurriendo esto, ¿qué hacemos? Esto, 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 y esos son puros if que nosotros vamos a colocar ahí. Entonces, el modelo le entrega a todos los trabajadores al controlador, el controlador toma a todos los trabajadores, se los entrega a la vista, y la vista es lo que ve el usuario. ¿Ya? Digamos que la vista es la que se refleja en el navegador. En este caso, esto sería la vista. Todo esto sería la vista. Todos los datos de los trabajadores. Todos los trabajadores. ¿Ya? Vamos a ver con otro ejemplo. Poner esto acá al lado. Navegador por acá. Y por ejemplo, mi servicio, en este caso mi aplicación web, si yo le envío, por ejemplo, slash y le envío un número de ID, puede ser el 1, el 2, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 o el 10, lo que va a hacer es que me va a devolver el detalle o los datos solamente del objeto que yo quiero acceder. En este caso, fíjense, tengo el ID 1 que es Ricardo y tiene un salario de 550.000. Entonces, si yo envío, aquí digo, localhost 2.4000/1, lo que me va a devolver mi aplicación es solamente el usuario 1, digamos el trabajador que tiene el ID 1, sus datos los vemos acá. Y ya nos vemos la lista de trabajadores, por lo tanto cuando yo escribí esto, digamos que el controlador tiene en consideración esto y dice, mira, ya no me enviaron solamente slash, me enviaron slash y algo más. Entonces cuando recibe slash y algo más, él busca un ID que sea equivalente a lo que se escribió acá. Si él encuentra algo, me devuelve los datos de ese trabajador. Por ejemplo, si yo envío el slash 1000, me dice error, no existe, porque no tengo ningún trabajador que tenga ese ID. En este caso, ese mensaje yo lo programé en mi aplicación web. Y es lo que vamos a hacer nosotros también. ¿Ya? Esto se llaman rutas. Esto es una ruta. Esto que yo escribí aquí lo conocemos como URL, pero para la programación es una ruta. Si yo le digo localhost 2.4000/10, este usuario sí existe. El ID 10, su nombre es Catalina y su sueldo es de 740.000 pesos. Así funciona el modelo vista controlada. Obviamente hay muchas cosas que están adentro de esta estructura que hay que ver en detalle. Pero en síntesis, así es como funcionan las aplicaciones web actuales.
Yo entro a un navegador, escribo algo en la URL, le doy Enter o le doy Enviar o el botoncito que tenga el navegador y esto se envía al servidor y el servidor analiza lo que yo escribí acá. Lo analiza y ve si lo que yo escribí es slash, por ejemplo, nos trae todo. Si yo le digo slash 1, solamente me trae el trabajador que tiene la ID 1 y así como nosotros lo queramos programar, ¿ya? Yo aquí podría definir, no sé, una URL que le envío la ID 1 y le digo, perdón, o le envío la ID y le digo ask. Y por ejemplo me devuelve todos los datos en ascendente. O le digo desk y me la envía todo en descendente. Esas cosillas, por ejemplo, nosotros las podemos hacer aquí en el controlado. Si recibes desk, saca todos los datos del modelo, de los trabajadores y ordénalos de manera descendente. Y ahí es donde entra el InQ, porque el InQ es esa forma de escribir código, nos ayuda a ordenar los datos que nos entrega el modelo. Y luego, las vistas solamente se alimentan de los datos que le entrega el controlador. Las vistas están predefinidas, por ejemplo, imagínense una tabla. Digamos, en la programación de la vista, la tabla está vacía, pero cuando la tabla recibe una lista de datos, ella toma los datos y los traspasa, digamos, a la tabla y por lo tanto la tabla se llena de información y es lo que recibe el usuario final. En esto se basa MVC, modelo vista controlador. Los servicios web son muy parecidos, simplemente que los servicios web no utilizan vistas, ¿ya? No vemos una página bonita. Si nosotros analizamos bien esto, este ejemplo en realidad está basado en un servicio web. Esto es un servicio web. Aquí yo no tengo una vista, esto no es HTML, esto simplemente es una lista de objetos JSON, ¿ya? Esto que estamos viendo aquí en realidad es un servicio web. Yo aquí solamente recibo datos desde el servidor, pero no recibo páginas web como cuando escribo Google, o cuando escribo YouTube, o cuando escribo Facebook. Lo que hace el servidor en ese caso es enviarme una página web completa. Aquí solamente me está enviando datos, los cuales yo puedo desglosar, los puedo analizar uno por uno, los puedo poner en una tabla. ¿Para qué sirven los servicios web? Cuando yo tengo aplicaciones que no necesitan que me envíen una página web. Si yo tengo una aplicación de escritorio, por ejemplo, yo no necesito que el servidor me devuelva una página web, porque yo no puedo mostrar una página web en una aplicación de escritorio. Lo que yo puedo hacer es solicitar solamente los datos, como esto. Tomo todos estos datos y los cargo en una tabla, en un data grid view, por ejemplo, de una aplicación de escritorio y se van a cargar sin ningún problema. Ahí es donde entran en juego los servicios web para alimentar a aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola o aplicaciones móviles o mismas aplicaciones web que no cuentan con sus mismas páginas, sino que solamente necesitan los datos, ¿ya? En este caso, una aplicación web MVC no envía datos, sino que envía las páginas completas, ¿ya? Esa es la diferencia entre el servicio web y una aplicación web. La aplicación web trae todo. Trae los datos, los controladores y las vistas. En este caso, un servicio web tiene controladores y modelos solamente. Porque cuando yo le envío la URL al controlador, el controlador dice, ya, mira, tráeme todos los datos y los retornamos así, como vienen, crudos, digamos. Los datos vienen así, así los enviamos de vuelta a la página. Perdón, así lo enviamos de vuelta a quien lo solicitó. Porque en realidad el servidor, lo interesante de esto es que el servidor no sabe a quién le responde los datos. Él simplemente responde algo que le preguntaron. Es como un personaje que responde a todas las preguntas que se le hacen, sin saber quién es el que preguntó. Él simplemente devuelve la información. Espero que haya quedado más o menos claro. De todas maneras, necesito retroalimentación de ustedes. Este video va a estar muy pronto en YouTube y lo voy a compartir con ambas secciones. Y bueno, el próximo video obviamente ya vamos a trabajar en un proyecto de Visual Studio de estilo MVC. Nos vemos.